¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas, macro recuerden que es por el tamaño que tienen, son moléculas de las más grandes que existen, de las más abundantes en los seres vivos, están en todas las células y tienen una gran diversidad de funciones biológicas. Están constituidos por 20 aminoácidos. Hay en la naturaleza muchos más, pero los que constituyen los aminoácidos de los vertebrados son solamente 20. De acuerdo a la combinación que haya de estos aminoácidos, se forman las diferentes proteínas. Dijimos que constituyen una gran diversidad de funciones. Entre ellas pueden ser enzimáticas, es decir, aquellas proteínas que intervienen aumentando la velocidad de las funciones de las reacciones, facilitando que las reacciones ocurran. Pueden ser hormonales, pueden ser de anticuerpos, es decir, relacionados con el sistema inmune. Pueden estar constituyendo parte de las membranas, es decir, en forma estructural, entre otras. Las proteínas están formadas por muchas unidades de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Digamos que es el monómero de las proteínas. Siempre que tenemos un polímero, recuerden cuando hablábamos de polímeros y monómeros, polímero son muchas unidades de monómeros, y los monómeros en este caso son los aminoácidos. ¿Cómo están constituidos los aminoácidos? Bueno, tienen una fórmula general que es la que les presento aquí. Todos los aminoácidos van a tener un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan que el grupo carboxilo es un carbono, oxígeno, oxidilo, y un grupo amino, que es NH2. Después tienen un hidrógeno, y lo que los va a hacer diferentes uno respecto a otros es un grupo radical, un R representado aquí, que puede tener distintas estructuras. Van a ser diferentes, 20 R's diferentes, constituyendo los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. El carbono central de los aminoácidos es un centro quiral. ¿Se acuerdan que era un centro quiral? Que lo vimos para los glúcidos, centro asimétrico, un carbono que tiene todos sus enlaces unidos a grupos diferentes. ¿Y qué se puede obtener en imagen especular del mismo? ¿Sí? Esos son los centros quirales. De acuerdo a la ubicación que tiene el grupo amino respecto de esta imagen especular, si es a la derecha o a la izquierda, ese aminoácido va a ser L o D. Si es a la derecha es D, si es a la izquierda es L. El L, la forma L, son los más frecuentes en los vertebrados, mientras que las formas D son más frecuentes en otras especies como bacterias, hongos, reptiles, etc. Ya habíamos hablado en clases anteriores la relación que existía entre las proteínas y el pH. Y habíamos comentado que podían existir distintas formas de acuerdo al pH en el que estaban. Bueno, esto es lo que vamos a repasar aquí. Recuerden que entonces los aminoácidos siempre tienen un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un grupo R. Si el pH es un pH ácido, ¿qué les pasa? Al grupo carboxilo va a estar con su hidrógeno unido y al grupo amino se le va a unir un hidrógeno más. Recuerden que pH ácido hay mayor cantidad de hidrógenos o de protones. A pH neutro, esto no es que el pH sea cero, sino que la carga es cero para el aminoácido, es decir, tiene una carga negativa acá, una carga positiva acá. Entonces, positivo y negativo te da una carga total cero. Entonces, a pH neutro vamos a tener igual cantidad de carboxilos que de aminos, donde acá no tiene el hidrógeno y acá tiene un hidrógeno de más. Cuando el pH es alcalino, es decir, cuando se ceden los protones, es cuando menos protones tiene unidos. Fíjense que el que estaba acá no está más y el que estaba acá tampoco está más. Ese sería pH alcalino y la carga neta de este aminoácido es negativa. Mientras que para el pH ácido, la carga neta de ese aminoácido es positivo, sin tener en cuenta al grupo R.
recuerden que los grupos R podían ser diferentes y también pueden tener esta propiedad de tomar o dar protones. Entonces, si yo tengo esta forma donde tengo una parte positiva, otra parte negativa, positiva, negativa, lo que tengo acá es un dipolo eléctrico. Estos dipolos eléctricos nosotros vimos que interaccionaban con otras moléculas, como las moléculas de agua. Entonces, es muy importante en cuanto a la estructura química que tienen para conocer las interacciones que tienen con otras moléculas como el agua. Estos son los aminoácidos: alanina, arginina, asparagina, aspartico, cisteína, glutamina, glutámico, etc. No es que se los tengan que saber. Sepan que cada uno tiene una abreviación que es universal. Se escriben de esta manera. Cuando yo veo, estamos refiriéndonos a alanina y veo ALA, es la alanina. ARG es arginina. ASN sabemos que es asparagina y así sucesivamente. También se simbolizan con estas letras. Esto es más común cuando describimos la secuencia de los aminoácidos. Si yo quiero describir una secuencia de un determinado, es decir, qué aminoácido está al lado del otro, generalmente se escriben con estas letras y no con estas. Pero bueno, son distintas formas de identificarlos. Aquí los tenemos agrupados de acuerdo a las características químicas que yo les comentaba recién, que tenían los grupos R. Fíjense que la parte que está sin colorear es la parte que es común a todos, el carboxilo con el amino y el hidrógeno, y que lo que tiene color rosa en esta imagen son los R. Fíjense la variedad de R que tienen, desde un hidrógeno o un grupo metilo que es CH3, hasta estructuras cíclicas de muchos carbonos, cadenas largas con grupos aminos, con otros oxígenos, etc. Entonces, la característica de cada aminoácido se la va a dar este grupo R. Hay R's que son no polares, porque no le suman ninguna polaridad extra a las moléculas. Fíjense que son todos, en general, cadenas de carbonos de hidrógeno, en este caso un grupo S, pero no le suma polaridad a la molécula. Otros que agregan grupos cargados positivamente por la presencia de grupos aminos, fíjense en este caso, en este. Bueno, acá tenemos otro nitrógeno también. Grupos que son polares pero sin carga, que sería el caso que agregan o grupos OH o SH, que tienen una determinada polaridad, oxígeno en este caso. Los que tienen grupos aromáticos son estos grupos cíclicos, son cadenas de carbonos con dobles enlaces. Estas que tienen doble rayita son dobles enlaces. Estos son grupos aromáticos. O los que agregan un grupo cargado negativamente, como es estos dos, aspartato y glutamato. Muchos de estos aminoácidos los vamos a mencionar mucho en las próximas clases, porque sirven como transportadores de grupos aminos, en el metabolismo de los aminoácidos y demás, pero para que ustedes sepan, lo que tienen que tener en cuenta en términos generales es que va a depender del grupo R el tipo de aminoácido, y por supuesto, si una proteína tiene muchos grupos polares cargados, esa proteína va a tener mayor polaridad, o si tiene muchos grupos no polares, esa proteína va a ser más hidrofóbica. Eso es lo que le va a dar la característica a la proteína. Cuando tenemos, dijimos, los aminoácidos que tienen grupos no polares, van a prevalecer las interacciones de tipo hidrofóbicas. Acá en este caso, en esta filmina, tienen el grupo R marcado en amarillo. Fíjense que en este caso son los que son no polares, como los vimos recién, nada más que ahora por separado. Y tenemos en este ejemplo a la prolina también, que es un aminoácido con una característica típica que por su estructura, diferente al resto, fíjense que el grupo amino de esta molécula, el grupo amino que acá lo tienen separado, libre, en el caso de la prolina está unido a un ciclo. Entonces esto
dentro de una molécula de proteína, le da menor flexibilidad a esa molécula. Muchas veces las moléculas de proteínas van siguiendo un determinado patrón en su estructura, y cuando hay una prolina, debido a que no puede girar o que está más fija esa estructura, hace un cambio en la estructura. Aquí tenemos los aromáticos. Todos tienen la propiedad de que ese grupo aromático que tienen permite absorber luz UV. Esto en el laboratorio tiene alguna aplicación física o de diagnóstico o de detección. Con luz UV se detecta la presencia de proteínas, porque cuando tienen estos aminoácidos tienen la capacidad de poder observarse. Después tenemos los que son polares pero sin carga, como es la cisteína, que tiene grupos SH, que estos grupos se pueden unir entre sí y formar una cistina, que son dos aminoácidos unidos por un grupo SH. Y dijimos que en cuanto a las funciones, mencionamos una gran variedad de funciones que tienen las proteínas. Podemos agregarlas de transporte, que no dijimos recién, como es el caso de la hemoglobina, que tanto nos interesa a nosotros en nuestra carrera, o de las lipoproteínas. También sirven como nutrientes y reserva, como la ferritina, que es una proteína que tiene la capacidad de unirse al hierro y sirve de reserva de hierro en los tejidos. También existen proteínas contráctiles para los músculos, que están constituidos por actina y miosina y tubulina, que son típicas proteínas de contracción muscular. Sin estas proteínas no podríamos tener movimientos. El colágeno, la elastina, queratina también son proteínas. Algunas reguladoras de muchas reacciones de señalización, se llaman. Hay una gran diversidad de funciones. En cuanto a la estructura, vamos a encontrar algunas proteínas que son monoméricas, es decir, que tienen una sola cadena de proteínas o polipéptidos, o tenemos las que son multiméricas, que en este caso, por ejemplo, es la de la hemoglobina. Tenemos 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Estas son multiméricas. Cada una de las cadenas que constituyen a los multímeros pueden ser iguales entre sí o pueden ser diferentes entre sí. La composición de aminoácidos es lo que le da la propiedad, como les decía, a las proteínas. Todas las proteínas van a tener diferente composición o proporción de aminoácidos. Quizás algunas proteínas tienen más contenido de alanina que otras. Eso va a variar del tipo de proteínas. Hay algunas que están constituidas por un solo aminoácido y la mayoría están constituidos por diferentes tipos de aminoácidos con distintos grupos R. Además de las proteínas que están constituidas solamente por proteínas, solamente por aminoácidos, como es el caso de las proteínas simples, existe un grupo que se llaman proteínas conjugadas, que además de las proteínas tienen otros grupos asociados, como es el caso de las lipoproteínas, de las glucoproteínas, de las fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas y metaloproteínas, donde la primera parte de la palabra nos está indicando a qué está conjugada esa proteína, si a lípidos, carbohidratos, fósforo, al grupo hemo, a nucleótidos de flavina o unidos al grupo hierro. Y acá tienen ejemplos de cada uno de estos, donde recién mencionamos al grupo hemo, que está asociado a la hemoglobina. Son cadenas de proteínas que están unidas entre sí a un grupo hemo, que el grupo hemo es el que tiene la capacidad de transportar oxígeno y dióxido de carbono. La estructura se la puede dividir, de acuerdo a la complejidad, el nivel que estamos hablando, en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estructura primaria? Estructura primaria es solamente la secuencia de aminoácidos.
cuáles son los aminoácidos que constituyen esa proteína y en qué orden están. Supónganse que una proteína tiene alanina, arginina, cisteína, aspartato, glutamato. En esa secuencia, esa es la estructura primaria que tiene esa molécula. La estructura secundaria se refiere a cómo están plegadas esas cadenas de aminoácidos, o cómo está plegada esta primera estructura que mencionamos recién, cómo se pliega en el espacio. Generalmente son plegamientos de unos pocos aminoácidos. Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Luego, la estructura terciaria es cómo se montan, digamos, en el espacio todas estas estructuras secundarias que puede tener una molécula, formando lo que se llama en su totalidad lo que es la estructura terciaria. Y cuaternaria son el número y tipo de unidades que tienen las proteínas que tienen más de una unidad. Recuerden que nosotros dijimos, podían tener una sola cadena o pueden tener varias cadenas, como el caso de la hemoglobina. Hablamos de estructura cuaternaria cuando la proteína está constituida por más de una cadena. Entonces, vamos de nuevo, repasando cada uno de estos puntos. La estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos. Fíjense que es, en este caso, la secuencia estamos hablando de un orden, de una ubicación, uno respecto al otro. Entonces, primero tiene la glicina, isoleucina, valina, cisteína, etcétera, y todos estos aminoácidos en este orden. Entonces, para esta proteína, esto que les estoy mencionando, este orden de aminoácidos y su ubicación, es lo que se llama estructura primaria. Cada proteína tiene una estructura primaria que es única y es característica. Esta estructura primaria es lo que le va a dar justamente el resto de las estructuras, depende de los aminoácidos que tenga, va a ser el tipo de estructura secundaria y terciaria que tenga. Va a darle la función, de acuerdo a qué aminoácidos constituye a esa proteína, va a ser la que en definitiva después cuando está toda la estructura conformada, le dé la función a esa proteína. Y tengan en cuenta que si esta estructura primaria está alterada, es decir, que algún aminoácido está cambiado de lugar o no está, o hay aminoácidos en exceso, esas funciones van a ser defectuosas y en algunos casos pueden dar algunas enfermedades. Acá tenemos otra estructura primaria, en este caso la estructura primaria de la insulina. La cadena de aminoácidos de la insulina es idéntica tanto en vaca como humanos, como cerdo, como perros, como conejos, como cachalotes. Esto nos estaría indicando un origen evolutivo en común, que sería el caso, por ejemplo, de lo que se llaman las proteínas homólogas. Pasando al siguiente nivel de estructura, la estructura secundaria se refiere a cómo esa cadena de aminoácidos que describimos recién en la estructura primaria se acomodan, se organizan en el espacio. Y hay dos formas importantes de cadenas de estructuras secundarias, la alfa hélice y la conformación beta. Que se forme una forma o la otra va a depender del tipo de aminoácidos que lo constituyen, o sea que va a depender de la estructura primaria. Y muchas veces esta disposición alfa o beta es lo que les da la característica a las proteínas fibrosas o globulares. Fibrosas es fibras y globulares tienen una estructura más de glóbulos, no tiene la estructura de fibra. Las estructuras secundarias que se van a dar van a depender justamente de los aminoácidos que tenga y de la capacidad de que tienen estos enlaces de poder rotar. Entonces,
de acuerdo a cómo se ubican estos aminoácidos en el espacio, van a formar lo que se llaman hélices, o sea que las cadenas de aminoácidos se van ubicando, tratando de formar una especie de hélice, como ven acá, o pueden formar esta otra forma donde una cadena tiene esta forma que se asocia con esta otra forma y puede asociarse con más, llamando hoja plegada beta. Una proteína cualquiera puede tener una, la otra o ambas formas dentro de su estructura secundaria. Puede tener partes que son de alfa hélice, como esta parte, o de beta plegamientos, como es lo que les muestro aquí en verde. Entonces, uy, qué feo que se ve esto, me quedó amarillo, tenía un fondo oscuro y ahora con el amarillo no se ve. Los aminoácidos que limitan estas estructuras, ¿se acuerdan que yo les dije la prolina, que tenía su grupo amino unido a un ciclo? No permite que se forme este giro clásico, típico, necesario para que se establezca la estructura secundaria. Entonces, muchas veces ese grupo, ese aminoácido, no forma parte de ninguno de estos plegamientos. Acá tenemos cómo se vería la beta plegada, como se llama así porque fíjense que tiene como un plano, después otro plano que viene así, otro plano que va así, y en definitiva, al interaccionar con otras cadenas, o con la misma cadena pero doblada, termina teniendo todo un plegamiento beta. Entonces, si nos centramos en la alfa hélice, que es a ver, más adelante, esta forma que les mostraba yo de la estructura secundaria, tiene algunas características. ¿Por qué se da este plegamiento alfa? Y bueno, se va a dar porque entre los distintos residuos de los aminoácidos se van a establecer fuerzas de interacción. Esas fuerzas de interacción que veíamos en la primera clase. Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. En general, lo que sucede en estas cadenas es que los grupos R se forman como una cadena torcida, donde los grupos R quedan hacia afuera de esa cadena. Y recordemos que la prolina, por su forma, no puede formar los puentes de hidrógeno para seguir formando esa cadena hélice. Por otro lado, esos grupos R, esos residuos que quedan hacia afuera, también van a interaccionar con el medio y con otros aminoácidos. Entonces, esas interacciones entre los grupos R le va a ir dando una conformación a la partícula, a toda la molécula. Recuerden que si hay atracción, hay extremos dentro de la molécula que se van a atraer o que se van a repeler. Entonces eso va a terminar dándole la conformación, la estructura general de esa molécula o terciaria, que es lo que vamos a ver después. Las interacciones críticas entre los residuos entre tres aminoácidos de separación es esto es lo que les quiero mostrar aquí, que cada 3 o 4 aminoácidos hay interacciones dentro de la misma molécula. O sea, acá pasa 1, 2, 3, entre 3 y 4 aminoácidos se interacciona un aminoácido con el que le sigue en la cadena. Entonces, ese tipo de interacciones que se establecen entre 3 a 4 aminoácidos es lo que hace que esta cadena tenga esta forma de alfa hélice. Si no, no se formaría. Y bueno, tengan en cuenta que en los extremos también van a quedar el grupo amino en uno y el grupo carboxilo en otro, que también va a darle una cierta polaridad a esa molécula. Bueno, lo que les decía, la interacción entre aminoácidos, este es un aminoácido, acá tengo un grupo R, otro grupo R, otro grupo R, del tercero. Entonces, la interacción entre el oxígeno y el grupo amino del otro aminoácido a 3 ubicaciones anteriores es lo que interaccionan para que se formen estas hélices. Hablamos de la dificultad del alfa hélice en la prolina, porque no pueden mantener la misma conformación.
También hablamos de la presencia de estos grupos R, que de acuerdo al grupo R que haya, recuerdan que eran hidrofóbicos, no polares, o polares, o con carga. De acuerdo a qué tipo de R tenga cada aminoácido que conforman esta proteína, va a ser la estructura, la interacción que va a tener con otras partes de esa misma molécula, incluso con el medio. Y por otro lado, recordemos que en un extremo van a tener un grupo amino del último aminoácido y en el otro extremo un grupo carboxilo, que de acuerdo a dónde queden ubicados dentro de la molécula también va a darle una polaridad. Va a hacer que esta molécula tenga una forma de dipolo eléctrico. Por otro lado, la conformación beta, estamos siempre hablando de la conformación secundaria, beta alfa por un lado, beta por el otro, es la conformación beta como lo veíamos anteriormente, es esto que parece una hoja plegada, como doblada y plegada. También se forma por interacciones de diferente tipo, por puentes de hidrógeno dentro de la misma cadena o entre diferentes cadenas. Los R's van a hacer que sobresalgan para arriba o por abajo de esas hojas plegadas. Las cadenas que se adhieren entre sí, ustedes recuerden que acá veíamos, volvemos a donde se los mostraba, teníamos una cadena, otra cadena, otra cadena. Estas cadenas paralelas que se van interaccionando entre sí, entre las distintas partes de la molécula, pueden estar todas yendo para el mismo lado o tener direcciones opuestas, como es el ejemplo que tienen acá. Los R's de los aminoácidos más pequeños, como la alanina o la glicina, permite que esa estructura se empaquete más. Que si los R son muy grandes, donde va a haber un impedimento que se llama impedimento estérico, porque en el espacio ocupa mucho lugar e impide que las cadenas se acomoden fácilmente. Bueno, acá tienen un plegamiento de una de las cadenas que interacciona con la otra cadena, formando hojas plegadas, como ven acá. Acá tienen un carbono terminal, acá un amino terminal. Estos naranjas son los grupos R, fíjense que están para arriba o por debajo del plano. Estas son las características de la estructura secundaria, en este caso del beta plegamiento. Además, entre las alfa y beta que mostramos recién, vamos a tener regiones que van a servir de giros o flexiones. Están constituidos por aminoácidos que no participan de estos plegamientos secundarios, como la prolina, como les decía recién, o la glicina, que es un aminoácido muy pequeño. Hacen estos giros, permitiendo que la continuidad de las estructuras secundarias sea o alfa o beta, pero digamos, no forman parte en sí del plegamiento ni de la cadena alfa, sino que forman un redireccionamiento de las cadenas. Entonces, tienen, por ejemplo, en este caso, una hélice que a través de un giro, un asa, se une a otra hélice, pero le da otro sentido a la cadena. Dos hélices enrolladas. Acá también tenemos otros giros. Acá tenemos giros uniendo plegamientos beta con cadenas alfa, o dos beta, o varias betas. Fíjense toda la variedad, diversidad de estructuras que se pueden agrupar de acuerdo a cómo se ubiquen los aminoácidos. Luego tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria es cómo se acomodan todos estos segmentos de estructura secundaria en el espacio, en forma tridimensional. La suma de todos estos ensamblajes que vimos recién, de estructuras alfa, beta, los giros y las asas, van a formar regiones dentro de la estructura de la proteína que se llaman dominios. ¿Y a qué se debe que se forman estos agrupamientos de las diferentes estructuras secundarias? Y bueno, va a depender de las interacciones que haya a corto y largo,
a larga distancia. Muchas veces un aminoácido que está en el extremo puede estar en contacto con el del otro extremo, dado que la molécula está plegada, entonces puede haber acercamientos. Incluso puede establecerse algunos tipos de enlace de azufre-azufre, como vimos en la cisteína, donde tiene grupos de azufre que se puede unir a otro aminoácido equivalente y formar un enlace covalente. Entonces esto hace que la molécula tome otra estructura, que se vaya plegando, armando esa forma globular o fibrosa. También va a haber interacciones hidrofóbicas entre los grupos o interacciones de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Todas esas interacciones son importantes para terminar plegando a toda esa estructura en el espacio. Fíjense que estas moléculas son la estructura terciaria de diferentes proteínas que van a tener distintas regiones. Acá en color tienen diferentes regiones que están establecidas esas regiones por los plegamientos secundarios que tengan. En este caso, por ejemplo, este dominio está formado por parte de cadenas alfa y una parte de beta. En este tiene dos dominios, uno que tiene alfa, beta y este otro que es diferente con alfa y beta. Los dominios son regiones que tienen asignada alguna función, alguna localización. Generalmente están asociados, por ejemplo, el dominio citoplasmático de una proteína que está en la membrana, es la parte que está en el citoplasma de una proteína, cuando el resto del dominio o otros dominios están en la parte de la membrana. Son regiones. Podemos, de acuerdo a cómo se ubiquen los diferentes dominios, tener proteínas, como les decía, de forma globular o de forma fibrosa. Ya la estructura terciaria es lo que nos permite visualizarlas como globulares o como fibrosas. Generalmente estas estructuras que adquieren son lo que le dan la función a esa proteína. Hay regiones, las fibrosas pueden estar asociadas, por ejemplo, a una función estructural. Las globulares pueden estar asociadas a funciones del sistema inmune. Entonces, la función tiene que ver con esta estructura terciaria que tenga. Finalmente, en cuanto a lo que es estructura, vamos a definirla como la disposición que tienen las distintas unidades proteicas. Recuerden que estructura cuaternaria tenían aquellas proteínas que tienen más de una unidad. No, las que tienen una sola unidad no llegan a tener estructura cuaternaria, solamente las que tienen más de una unidad. Esas unidades podríamos decir que eran iguales o diferentes. Si son iguales se dice que son homoproteínas. Si son distintas se dice que son heteroproteínas. Por ejemplo aquí, la hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 cadenas alfas, 2 cadenas betas, cada una tiene un grupo hemo, dentro de ese grupo hemo tiene un hierro, y ese hierro, este grupo hemo, es el que está encargado del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono de la hemoglobina. Entonces, todas las proteínas van a tener una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria, que puede ser una o dos de estas que les menciono, alfa o beta, pueden tener una de ellas o las dos, que a su vez, de acuerdo a cómo se ubiquen en el espacio los distintos dominios, van a tener una estructura terciaria, es decir, un plegamiento tridimensional, y que si tienen además más de una unidad proteica, van a tener además una estructura cuaternaria, que sería cómo se ensamblan todas esas unidades. Repasen bien en toda esta parte de estructura porque es un tema que siempre les cuesta mucho y a veces a mí me queda duda si lo terminan de... Entonces, repasen bien porque quiero que les quede bien claro, que no les quede duda respecto de a lo que nos referimos con estructura de los distintos niveles. Cuando hablamos de estructura existen
una alteración de la estructura que se llama desnaturalización. Es decir, la pérdida de la estructura terciaria y cuaternaria y secundaria incluso de las proteínas debido a la presencia de alguna interferencia como del pH, de la temperatura o solubilidad. Ustedes recuerden que las proteínas interaccionaban o modificaban sus cargas de acuerdo al pH que tenían, y al modificar su carga, obviamente van a modificar las interacciones entre los distintos residuos, entre las distintas partes de la molécula, entonces van a perder esa estructura terciaria y secundaria que tienen, pero si mantienen la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos, cuando se vuelve al estado original, esa proteína se puede renaturalizar.